cualquier filtración muestra algo que alguien quiere ocultar. Por eso son como las bombas atómicas de la guerra digital, las grandes filtraciones. Me parece que hoy en día es imposible separar a un periodista de una fuente. ¿Cómo haces para que una persona que por razones morales se opone a lo que está haciendo la corporación lo cuente? En general ya los sitios de filtraciones quedaron obsoletos. Bienvenidos a un nuevo error de sistema, el ciclo que estamos haciendo acá en Neutral, junto con otros tantos programas como Punto de Partida y otros tantos que están siendo... Realmente estamos haciendo un éxito. Lo digo humildemente, lo digo con mucha sencillez porque realmente está creciendo un montón Neutral. Recuerden suscribirse al canal en YouTube, darle ahí suscribirse. Si les gusta esta entrevista que estamos haciendo hoy, que estoy seguro que les va a encantar, denle me gusta, comenten y todas esas cosas que para nosotros son re importantes. También compartan y ayuden a que esto siga creciendo, a que esto se siga viralizando y nada, nos ayuden a ser parte también de esta hermosa comunidad que estamos construyendo. Ya saben que también nos encuentran en Instagram como @noseasneutral, donde van a encontrar, además de algunos posteos de actualidad, también van a encontrar muchos recortes de estas entrevistas que venimos haciendo con muchas figuras de distinto tipo y siempre anclado con algo que tiene que ver con el error del sistema, algo que quizás no funciona del todo bien en el mundo de la tecnología. Dicho todo esto, es momento de presentarlo a él, a nuestro invitado del día de la fecha. Vino a visitarnos Santiago O'Donnell, que es periodista, diría... No sé si va a estar de acuerdo, pero algo así como especialista en filtraciones. De hecho, Filtraciones es el título de su próximo libro que está a punto de salir, donde van a encontrar distintas historias de distintas filtraciones muy importantes. Y justamente vamos a hablar de eso. ¿Cómo andas, Santi? ¿Bien? Gracias por venir. Que un gustazo, gracias por invitarme. No, la verdad que veníamos hablando hace un montón con Santiago de... tenemos que hacer un stream juntos, tenemos que hacer algo, tener una charla y bueno, por suerte se dio en esta oportunidad, justo a punto de presentar tu libro, que justamente trata de un tema que vos venís siguiendo hace 15 años, más o menos, 15, 20 años. Tranquilamente, sí, de 2011 seguro. 2011, claro, cuando empieza todo el movimiento Wikileaks. Claro. Pero que obviamente, claro, vos te podés a pensar lo que eran los dispositivos tecnológicos en 2011. Increíble, sí. Y lo que son hoy en 2025 y seguramente cambiaron los formatos de las filtraciones o las formas de las filtraciones. Y de hecho yo creo que los sitios de filtraciones que siguen existiendo, ¿no? Y ahora hay unos nuevos, todos los últimos... que salieron DDoS Secrets, me estoy tratando de acordar, hay un par más, ¿no? Pero me parece que en general ya los sitios de filtraciones quedaron obsoletos por esto mismo que vos decís del avance de la tecnología. Ya antes, digamos, toda la idea de Wikileaks, ¿no? Es que las personas somos demasiado transparentes, que las corporaciones son demasiado opacas, ¿no? Y que de alguna manera las personas se vuelven menos transparentes a través de la encriptación y de toda una serie de cosas que seguramente has discutido en otros programas. Y para hacer que las corporaciones sean más transparentes tenés, digamos, dos caminos. O hackeás y buscás y contás lo que encontrás, entonces, pero ¿cuál es el problema con ese camino? Que no sabés bien qué estás buscando. Vos te metés en la página del Pentágono. ¿Y qué buscás? ¿Cuál es el documento importante? En cambio, si vos tenés una persona que trabaja en el Pentágono, que sabe qué es lo que está mal y que por razones morales quiere decirlo, y lográs dar con esa persona... Entonces ahí vas a tener una mirada mucho más quirúrgica. Entonces, ¿cómo haces para que una persona que por razones morales se opone a lo que está haciendo la corporación lo cuente? ¿Cuál es la razón por la cual no lo cuenta? Quiero empezar por el principio, y ahí vamos a eso, a los dilemas éticos. ¿Qué es una filtración, primero? ¿Qué es, concretamente? Bueno, yo creo que una filtración en términos periodísticos es una noticia, claramente, o una pieza periodística o un subgénero dentro del periodismo que se caracteriza por dos cuestiones que los separan, digamos, del periodismo en general. Una es que una filtración, por lo que sea, cualquier filtración, muestra algo que alguien quiere ocultar. Bien. O sea, es imposible que haya una filtración sin que haya algún poder tratando de ocultar el acceso a cierto tipo de información. Esto es distinto que otro tipo, por ejemplo, vos ahora me estás entrevistando a mí, estás haciendo periodismo, pero no estás
contando a alguien que algo quiere ocultar o que algún poder quiere ocultar. Si yo leo una gacetilla de prensa, puede ser periodismo, pero no es algo. Acá, ya de movida, la primera característica es que es algo que alguien poderoso quiere ocultar. Eso es y la segunda es que en la manera en que se presenta es a través de documentos. Y cuanto más primario el documento, más efectiva y más fuerte la filtración. Entonces, cuando me refiero a documento, puede ser un documento visual, auditivo, textual, puede ser algo escrito, una grabación. A lo que voy es que es una fuente primaria de lo que estás diciendo. Entonces, ese documento en el periodismo de filtraciones muchas veces viene acompañada con una curación, o sea, un periodista que dice, mirá, acá hay un documento que dice tal cosa o qué sé yo, pero a diferencia del periodismo tradicional, acá no importa tanto lo que dice el periodista o lo que dice la curación, lo que importa es el documento en sí. ¿Qué puede ser ese documento primario? Puede ser una base de datos, puede ser el audio de Spagnuolo para ir de lo más cerca, los WhatsApp del Lago Escondido, para usar casos que pasaron hace poco en la Argentina. El audio de Spagnuolo es una clásica filtración de un documento que es ese audio. Entonces, no importa tanto qué es lo que dijo tal o cual periodista sobre el audio, lo que la gente recuerda y lo que es efectivo es el audio. Entonces, ¿qué tiene la filtración? ¿Por qué es tan efectiva como herramienta para combatir la corrupción? Porque estamos acá, yo por ejemplo te digo, no, Karina Milei es corrupta, cobra el 3%, ¿no? Seguramente toda la gente que odia a Milei me va a creer, un 30% va a decir, mira qué bien acá el programa de Seba y Santiago tienen una fuente que dice que Karina curró, qué sé yo. Ahora, si yo te muestro el documento donde el secretario personal, amigo del presidente, amigo personal, pero aparte abogado, que es el que sabe todo, el tipo que más veces entró a la Casa Rosada y a Olivos, de repente agarra y aparece en un audio explicando todo un esquema de corrupción en un área del Estado que él dirige, ¿no? Y vos tenés este documento, ¿no? Pero no solo el documento, tenés el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que durante una semana el gobierno no dice nada, el acusado no dice nada y encima lo echan. O sea, es prácticamente una confesión de que el documento es verdadero. Entonces, a lo que voy, que no importa lo que dice, entonces ahí ya no es el 30%, ya es seguro el 50% que lo odia a Milei, más de la gente que ama a Milei, ¿qué dirías? La mitad, 2/3, ya está llegando a un 80%. Entonces, cuanto más gente convences con algo que se parezca a una verdad, más potencia tenés, por esto que veníamos hablando antes del programa, de que información es poder, ¿no? Entonces, por eso son como las bombas atómicas de la guerra digital, las grandes filtraciones, porque es como que tienen una efectividad muchísimo más fuerte que el periodismo tradicional, que a medida que hay más información dando vueltas, que la información es gratis, es como que hay como una inundación de información donde todo es hojarasca y extraer la información valiosa de la información mundana es muy difícil. Entonces, acá tenés herramientas muy claras para combatir la corrupción, como se vio en el caso Spagnuolo. Ahora, después podemos hablar de por qué no se usan o por qué las filtraciones tienen mala fama, pero claro, que una filtración puede penetrar mejor que ninguna noticia, creo que hoy en día que ni hace falta ir a los Wikileaks. Si vos ves todas las grandes noticias en el mundo de las últimas décadas, todas vienen de filtraciones, o casi todas. Ahí quiero ir a hacerte un punto y preguntar. Vos decías, bueno, vamos a la parte más cuestionadora de, sí, si querés, ¿cuáles son las fronteras de las filtraciones? Me refiero a hasta dónde es una filtración que aporte información pública, que era una de las características que decís vos, y hasta dónde no. Por ejemplo, no sé, una filtración que corresponda a o que tenga datos de la vida personal de alguien, vida amorosa de alguien. Eso es una filtración que quizás responde a las características de un poderoso no quiere que se sepa, pero está dentro de la frontera de algo que tiene que ver con la vida personal. ¿Ahí es una filtración o no? Digamos, ¿entra dentro de la categoría de filtración periodística que tiene interés público o no? Bueno, primero ahí lo que dijiste algo, vamos a recordarle a la audiencia porque no estaban cuando lo hablamos. Una filtración tiene de por sí dos características claves. Una, que tiene que ser verídica, y otra que tiene que ser de interés público. Si esas cosas se cumplen, entonces el deber del periodista es informarlo. Respondiendo a tu pregunta, claramente, no todas las filtraciones son buenas, no todas las filtraciones son éticas, no todas las filtraciones son legales. Y ahí hay que ir a algo que vos preguntás, que no tiene que ver tanto con la especialización de las
filtraciones, sino que tiene que ver con el periodismo en general. El periodismo, desde el primer día, desde que existe el periodismo, el periodista tiene que estar todo el tiempo haciendo la distinción entre lo que es de interés público y lo que es de interés privado, cuando informa. O sea, cuando la Nata dijo que Wanda Nara tenía cáncer, bueno, hubo toda una discusión ética si estuvo bien o no en informarlo. Yo personalmente creo que ese tipo de informaciones es mejor hablarlo con la persona y ahí me parece que el interés privado, desde un punto de vista ético, se sobrepone a un interés público. Ahora, si vos me decís legalmente, claramente la Nata tenía todo el derecho del mundo de publicarlo y de hecho, por supuesto, ni siquiera le hizo juicio a Wanda Nara. Pero ¿a qué voy con esto? Tenés una dimensión moral, una dimensión ética, una dimensión legal. La justicia, por lo general, históricamente, te dice que hace una distinción entre periodistas y no periodistas. Los periodistas tienen derecho a publicar cualquier cosa. O sea, una fuente puede haber asesinado a alguien para conseguir esa información y me la entrega a mí y yo la publico. Ningún juez del mundo, salvo el caso Assange, que es un caso especial, pero normalmente el periodista puede publicar lo que quiere. En cambio, la fuente, el que obtiene la información, está el que accede a la información, vamos a usar términos más precisos, está totalmente vulnerable a ir preso si obtiene una información que viola alguna ley de privacidad, que puede ser o bien una ley de seguridad nacional, si es un documento del Estado, o bien puede ser una ley de seguridad informática, por ejemplo, si es una violación a un documento privado. Entonces, esa distinción entre periodista y no periodista que hace la ley, que hizo siempre, para mí, de vuelta, yendo a tu programa y a tu gente, me parece que ya quedó obsoleta. Me parece que hoy en día es imposible separar a un periodista de una fuente. ¿Por qué? Porque hoy en día todos publicamos. O sea, estas leyes se crearon cuando había 4 diarios, 3 canales de televisión y si no laburabas ahí no tenías acceso a publicar. Claro. Hoy en día todos publicamos, ergo todos somos periodistas. Entonces vos decís, ¿cómo separás a un periodista de no periodista? ¿Por el sueldo? No. Yo, por ejemplo, cobro en Página 12 y no cobro en Filtralix. Y hago mucho mejor periodismo en Filtralix que en Página 12. Igual hago buen periodismo en Página 12. No digo sí, está claro. Pero digo, no es por el sueldo, ¿ok? ¿Es por colegiatura? No existe el título de periodista. Entonces, ¿qué es lo que te hace periodista? Informar. Entonces, yo creo que por un lado todos somos periodistas, todos lo hemos sido en algún momento de nuestras vidas, una vez que aparecieron las redes sociales. Entonces, las leyes que separan al periodista del no periodista, para mí quedaron viejas. Entonces, o todos tenemos derecho a expresarnos libremente, o hasta los periodistas pueden ir presos por publicar, que es lo que pasó con Assange. O sea, que te quedás con la primera opción, que todos somos, digamos, todos podemos publicar, básicamente. Mira, yo creo que la justicia está yendo más ahí. Un caso muy importante es el caso que dejó libre a Lula, que debe ser el caso más importante de la justicia brasilera de los últimos 50 años. Y ese caso, en la sentencia exculpatoria, cita una filtración, es la famosa Moro Leaks, donde unos hackers acceden al Telegram, ¿no? A unas conversaciones de Telegram entre los fiscales y el juez Moro, que era el que metió preso, primero proscribió y después metió preso a Lula. Y después fue ministro de Justicia de Bolsonaro. Exacto. Ya que tengan un grupo de chat, el juez y los fiscales, es completamente ilegal. Pero mucho más es que el chat era justamente para meter preso a Lula. Entonces, cuando terminan desbaratando toda esta trama contra Lula, gran parte es gracias a esta filtración, hablando de la potencia y la importancia de las filtraciones, como que dio vuelta a la opinión pública en su manera de pensar y a la justicia en su manera de pensar de Lula. Ahora, imagínate que en este caso, nada menos que la Corte Suprema de Brasil cita una filtración de un hacker, que encima el hacker fue procesado y fue criminalizado por haber hackeado. Pero no solo cita... O sea, por un lado, el tipo logró, con su revelación, que absolvieran a un expresidente de Brasil, que incluso ahora es el mismo presidente de Brasil, que volvió a ser electo de vuelta. Pero por otro lado, el tipo sufre la penalidad judicial por haber accedido ilegalmente a una conversación de terceros. Y no solo eso, sino que para probar que lo que esta gente había dicho de Lula era verdad, la Corte Suprema usa la pericia
que se usó para condenar a los hackers, que demuestra que los chats eran verdaderos. Interesante. Pero digo, a lo que voy, es que ya la justicia está incorporando, porque una cosa era, vos podías ir a la justicia y decir, acá Seba me cagó, mira, acá tengo mi chat con Seba, y bueno, eso te lo toma la justicia. Entonces vos decís, no, Santiago me hizo tal hija de puta, mira lo que tiene. Ahora, que un tercero, un hacker, tome una conversación entre nosotros dos y se presente a la justicia y la justicia lo utilice, te demuestra como que está empezando a haber una aceptación y a entender que acá hay una trampa, porque de vuelta, vamos a lo mismo. ¿Por qué no circula la información? Porque las grandes corporaciones y las élites no les conviene que circule la información, porque la información hoy en día vale más que un arma, vale más que un pozo de petróleo, vale más que $1.000.000. Antes vos eras un sabio y te podías morir de hambre. Hoy en día la información es mucho más valioso que los minerales más valiosos del mundo, porque vos podés tener la mina de oro más grande del mundo, pero si yo puedo acceder a tus cuentas bancarias y puedo acceder a los delitos que cometés en privado, entonces tengo un poder sobre vos que nunca vas a tener sobre mí. Entonces, si lo más valioso es la información, ¿cómo el poder, cómo se maneja? Y el poder trata de retener la información lo más posible para que no circule. La diferencia entre una democracia y una dictadura es que en la democracia la información circula. ¿Cómo circula la información? Bueno, yo por ejemplo voy, no sé, Netflix saca un montón de información sobre mí. Entonces, el ente regulador que controla a Netflix desde el Estado obtiene información de Netflix sobre qué información sacó de mí, qué sé yo. Entonces, Netflix le rinde cuentas al Estado, el Estado me rinde cuentas a mí como ciudadano, entonces la información circula. En una dictadura la información empieza de abajo y termina arriba, y toda la información se la estamos dando a los poderosos. Entonces, ¿cómo hacen los poderosos para retener la información y para que no circule? Bueno, tienen las dos grandes trampas, que es habernos hecho creer a todos los ciudadanos que la información se puede robar. Y esa es la primera gran mentira que hace que nos puedan... O sea, vos decís, esto es importante, vos decís que cuando hay una filtración no hay robo de información. Para nada. La información es que no hay robo de información, punto. No existe. Es imposible robar información. Eso es lo primero que hay que entender. Pero ¿cómo? Escuchá, te veo del otro lado. Casi fantinesco lo que estoy haciendo. Si hay una corporación que tiene... Yo no puedo creer que vos no la agarraste todavía. No, sí, la estoy agarrando, pero creo que se entienda. Dale, Si hay una corporación que tiene un montón de información muy sensible, que obviamente la va a cuidar porque es una corporación y porque cumple requisitos y protocolos y todas esas cosas. Y yo entro en ese sistema y extraigo esa información, para no decir robo. ¿No estoy robando información? Es que no robás, ese es el tema. Mira, te lo voy a decir como me lo dijo Assange y nunca más tuve... o sea, me cayó la ficha así. ¿Ves ese reloj que tenés ahí? Sí. Metele que ahí dice 13:17, ¿no? Y yo no te dije nada y miré y decía 13:17. ¿Te robé la hora? No, claro. No, porque... Pero yo te pedí permiso para mirarte el reloj. Yo te pedí permiso para compartir... Pero yo la expuse públicamente la hora. ¿Pero la expusiste o vos ibas caminando por la casa y yo miré ahí de costado, de rechiflete? A lo que voy... O sea, la información no se roba. ¿Por qué? Porque la información es un saber, ¿entendés? La información, por ejemplo, es el sol sale a la mañana, ¿no? O por ejemplo, Sebastián, ¿no? O sea, este tipo se llama Sebastián, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el estudio, yo, vos y él sabemos que él se llama Sebastián. Ahora, ustedes dos se enteran que él se llama Sebastián, ¿no? O sea... Ellos nos robaron la información, o sea, antes éramos 3 los que sabíamos que te llamabas Sebastián y ahora son 10. No es que yo te robé la información, es más gente se enteró de lo que antes solamente vos sabías. Pero yo te pongo un ejemplo quizás un poco más sensible. Dale. Yo me hago un análisis. Sí. Y ese análisis queda en los sistemas médicos del laboratorio que me lo hizo. Sí, ¿Está? sí. Y un tercero accede a esa información, para no decir roba esa información. Es que no puedes decir roba. ¿Cómo roba? Es lo que te estoy diciendo. Porque ¿cuál es la diferencia entre acceder y robar? Es una diferencia enorme. Yo me puedo robar una billetera. Si yo me robo una billetera, vos tenés una billetera y ahora la tengo yo. ¿Entendés? Si yo te robo un auto, vos tenés un auto, ahora lo tengo yo a tu auto. Ahora, si vos tenés en tu cédula es el número 1434 y yo me entero
porque te hackeo la computadora, que tu número de cédula es 1434. Yo no te robé el número de cédula. Lo sigo teniendo. Accedí a tu número de cédula, lo seguís teniendo. Tu cuenta bancaria, ahí está, el número de tu cuenta bancaria, ¿vos pensás que es tuyo? ¿El número de mi cuenta bancaria? Sí. ¿Vos pensás que es tuyo? Sí. No, es un número. Es un número que lo sabés vos y lo sabe tu oficial de banco. Por ahí yo me meto y te hackeo la cuenta y me entero de tu número de cuenta bancaria. Ahora lo sabe tu oficial de banco, lo sabes vos, por ahí lo sabe tu mujer y lo sabe yo. Somos 4. Pero yo sí, no te robé el número. Yo accedí a tu número. Ahora, además de vos, yo también lo sé el número. Ahora, después, ¿qué hago yo con ese número? Si yo con ese número, suponete que vos sos Machado, ¿no? Y yo con ese número accedo a tus transferencias a Expert. Entonces, y yo accedo con el solo fin de publicarlo. Entonces, yo estoy accediendo a información de interés público y la estoy usando para publicar, que a eso va a ir a la segunda gran mentira que también quiero hablar, que es el corolario de esta primera gran mentira, que es que la información se roba. Entonces, yo, una vez que accedí a tu número, ¿entendés? Si es para eso, estoy totalmente protegido por la ley y éticamente está muy bien lo que hago. Ahora, si yo accedí a tu número de tu cuenta bancaria para extorsionarte, ahí sí estás cometiendo un delito. Entonces el delito es la extorsión, no el haber accedido a tu número. Bien. En todo caso puede haber un delito informático si hay una ley que dice yo no puedo acceder a tal número. Ahora, esa ley puede ser una ley local y por encima está la Constitución. Y la Constitución dice que yo tengo el derecho no solo a acceder a información de interés público, sino también a divulgarla. Está en el Pacto de Costa Rica, está incorporado a la Constitución. Entonces, yo tengo un derecho constitucional. Si tu información es de interés público y yo accedo a ella para publicarla, estoy protegido, o por lo menos yo me sentaría con mi abogado y podría ganarte tranquilamente. Y lo otro que decías, lo segundo que decís que es la segunda falacia. Esta gran mentira de que la información se roba es en la que se basa para decir que los que roban información son espías. Entonces, el tema de decir que vos, si publicás una filtración, sos un espía, primero tenés que instalar la idea de que la información se roba. ¿Y cuál es la gran mentira de decir que publicar una filtración es un acto de espionaje? Que espiar es un acto completamente privado, ¿entendés? Es un acto en el cual yo accedo a información de una persona o de una corporación y se la transfiero a un tercero, privado o público, a cambio de un beneficio que puede ser plata. Entonces, yo voy, te espío a vos, agarro la información, se la vendo a él y él me da plata. Es una transacción entre dos privados, entre él y que me paga y yo que accedí a la información. Publicar, como su palabra lo dice, es un acto público, es un acto que no tiene nada de privado, es un acto de revelar a la información, de entregar al ámbito público, a la esfera pública, información que antes estaba retenida por un grupo muy pequeño de personas, pasa de la esfera privada a la esfera pública. Ese es el acto de publicar. ¿Qué tiene que ver la publicación con el espionaje? O sea, son dos acciones que no tienen nada que ver, pero ya te digo, se instaló en el mundo. Entonces, vos hablas de filtración y enseguida la gente, mi mamá me lo dijo, mi mamá me dice, este ejemplo que te doy, te estoy dando a vos, lo saqué del libro porque mamá me dice, ni no lo pongas, ¿viste? Pero la gente va a pensar mal, de que las filtraciones tienen que ver con tu privacidad, que las filtraciones se te van a meter en tus cuentas bancarias, que gente buena va a caer por culpa de esto, como que la filtración es algo malo. Y esto está instalado por el poder para que la información no circule. Este es el problema. El problema es que si la información no circula, las democracias mueren. Y nosotros lo podemos ver todo el tiempo. O sea, todo lo que genera el libre debate de ideas, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con la primera enmienda, porque después está todo el otro argumento que es la libertad de expresión. Claro. Eso también es importante para la democracia. Pero me parece que lo más importante es que todos tenemos derecho a acceder a información de interés público. ¿Cómo puede ser que la información de que se está pagando coimas en la agencia de discapacitados sea una información que la tienen Karina Milei, Martín Menem, Lele Menem, ¿cómo se llama?
Pagnuolo y 5 personas más. Ahora, gracias a la filtración, en vez de ser 5 las personas que saben que Pagnuolo pagaba coimas, la sabe toda la Argentina. Y eso es muy importante para la democracia. Y es lo que separa de la dictadura. En la dictadura toda la información va para arriba y no circula. Claro. Te saco un poco de este tema para meternos, en, si querés, el antecedente más grosso de filtración de datos, que creo que fue, si querés, la primera vez, incluso vos lo mencionaste hace un ratito, que creo que fue Wikileaks. Hubo antes, obviamente, filtraciones. Los papeles del Pentágono. Sí, los papeles del Pentágono. La primera gran... Pero sí, que justo coincide con la fotocopiadora. ¿Viste? Todo esto lo cuento en el libro. Digamos que la tecnología es la que genera... Es la que hace escalar la filtración. Julian Assange era un pobre pibe, hija de una hippie itinerante en Australia, que tuvo un solo lujo en su vida, que tuvo de chico una Commodore 64. La Commodore 64 cambió la vida de millones de personas, pero cambió la vida de Assange. Fue la primera vez que un chico pudo empezar a programar. Entonces no es casualidad que Wikileaks llega con Assange y con la Commodore 44 y que los papeles del Pentágono llegan. Imagínate el poder que tenía Xerox en ese momento, que la palabra Xerox aún hoy es sinónimo de fotocopiar en Estados Unidos. Se usa el verbo to Xerox. Sabés que hay una nota muy interesante de Xerox, que es que ellos en un momento sacan una computadora personal, hacen como un intento, la Xerox Alto se llamaba, si no me equivoco, década del 70, y unos visionarios, los dueños de Xerox en ese momento, dijeron: che, me parece que el futuro es la fotocopiadora. Discontinuamos el tema de la computadora personal, y así es que se pierde. Ahí aparece la Mac, aparece la primera IBM PC, etcétera, la Commodore después y todo, ¿no? Todos los clones, digamos. Claro, vos fijate que, no sé si sabías este detalle, las primeras Xerox se vendían con matafuego. Mirá. Venía el matafuego incorporado, porque se calentaban tanto las máquinas que ya venían con el matafuego. Mirá. Y lo interesa. Pero aún así, yo sé que es difícil para vos imaginártelo. Yo estaba vivo en los 70, entonces me lo puedo imaginar. Copiar una hoja cada 8 segundos hace 50 años era como hoy tener el auto volador. Claro. Y por eso, vos decís que eso explica, digamos, las primeras filtraciones del Pentágono. O sea, sin la fotocopiadora hubiera sido imposible. Sin tecnología. No hay circulación de documentos. Y sin circulación de documentos no hay filtración. Y a eso hay que sumarle, digamos, obviamente estamos hablando ya de Wikileaks, que es 2011. Claro. 2011. A eso hay que sumarle el poder de Internet, el poder de las redes sociales, incipientes, si querés, en ese momento, las comunicaciones, etcétera, el celular, que ya tenía, qué sé yo, el smartphone ya tenía 4 o 5 años con la salida del iPhone, claro, etcétera. Digamos, y Assange suma 3 grandes cosas, 3 grandes, digamos, corrientes en su vida, ¿no? Una es la corriente política, donde él empieza a trabajar en el movimiento Ocupa, en Melbourne, creo, y ahí dice que se entera como que trabajar de líder Ocupa es como agente de viajes, que tenés que coordinar a la gente. Bueno, acá tengo una familia, acá tengo una casa, cuánto tiempo, cómo se entra, por dónde, es como que meter gente en lugares, pero al mismo tiempo de chico ya tenía esta cosa antiimperialista, ¿no? Donde se metía en el Pentágono y demás, y creo que toda esa formación política lo ayudó mucho, porque se juntó con 5 tipos y una laptop a pelear contra el Pentágono. Entonces ya tener una idea de quién era el enemigo y demás, y de entender cómo estas grandes corporaciones controlan la información, era una parte importante. La otra parte, como decía, bueno, fue el primer hacker condenado en Australia, y fue condenado, obviamente él tenía esa ética del activismo hacker, ¿no? Hoy en día hacker es tan buena palabra que hasta se usa como verbo para hablar de solucionar cosas, viste, ingeniosas y demás, pero en el principio la idea de hacker era que sí. Ya no, de hecho está mal decirlo, tarjeta de crédito. Total. Claro, pero él tenía una ética muy clara, quedó claro en toda su sentencia que él lo único que hacía era ingresar a estos lugares y tratar de acceder a información. Bueno, entonces, hacker por un lado, político por el otro. Y el tercer cosa que era muy importante, que él de chico
era muy, inclusive estudió en la Universidad matemática y física, y sobre todo matemática y física cuántica, que era una gran pasión. Entonces él ahí empezó a entender todo esto de cómo la filtración tiene ese poder de replicación y de llegar a audiencias, y también lo importante es que cuando una noticia se origina o rebota en la costa este de Estados Unidos y Londres, tiene 10.000 veces más repercusión que si en Buenos Aires. Tenía como ese algoritmo. Todo ese algoritmo. Y ahí, no sé si podemos verla. ¿Podemos ver la foto de Santi con Julian Assange? Santiago O'Donnell con... ¿Vos lo viste cuántas veces? Mira, yo creo que... Tengo que hacer la cuenta. Esto fue el año pasado, porque te veo igual. 5 o 6 veces, fácil, pero cada vez que lo vi... Pero contame el primer encuentro con él. ¿Cuándo es? El primer encuentro, ahí cuando me da el pendrive, ahí todavía, imagínate que la primera filtración me da el pendrive. Y entonces... ¿pero dónde fue? ¿En qué lugar? ¿En qué país? Fue en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Ellingham Hall, que es una especie de palacio que le había prestado un famoso periodista que era a su vez parte de la nobleza y había sido corresponsal de guerra y tenía como un lugar así muy... ¿Pero esto qué año es? ¿2000? Esto es en el año 2011, justo él estaba con tobillera electrónica porque tenía pendiente un tema en Suecia que es bastante complicado de explicar y largo, pero a lo que voy que tenía que ver con su conducta no muy buena ante las mujeres, pero al mismo tiempo que él nunca fue acusado de ningún crimen en Suecia. Pero sin meternos en eso, porque ahora por eso. Si no vamos a ir. Pero no porque no nos guste el tema, sino porque... que realmente no... Te llaman, te escriben... ¿Quién te escribe para decirte venite acá que tengo un pendrive con información de Argentina? Yo creo que hablé con Natalia Viana en ese momento, que era una periodista brasilera que hace poco ganó el Maria Morse Cabot, que me dice, te están buscando, y yo, no le creía, y me dice, bueno, mañana va a salir publicado en tal diario en Brasil, tal Wikileaks. Y entonces ahí le empecé a creer. Porque Wikileaks tenía como distintas conversaciones del Pentágono y a la vez muchas conversaciones diplomáticas con la Argentina. Sí, acá está. Esto era para o sea, de todo el mundo, pero a la vez de Argentina. O sea, tenían 1 millón, estos eran como 500.000 cables diplomáticos de todo el mundo, ¿no? Entonces primero convocan a 5 de los diarios más importantes del mundo. Estaba de idioma castellano estaba El País de España, después estaba Le Monde, The Guardian, The New York Times y Der Spiegel. Y cuando publican, él se da cuenta que hay un montón de notas, por ejemplo, de Latinoamérica, que el país no le daba bola, ¿viste? Claro, pues no le interesaba. No pasa en España, no le interesaba, qué sé yo. Entonces ahí empiezan a buscar. Ellos tenían gente en México, en Centroamérica, y esta persona en Brasil que me nombra a mí, entonces yo soy como el tercero o el cuarto que llega ahí, ¿viste? Porque después ya, por ejemplo, Alconada Amón fue un tiempo después y ya ni siquiera alcanzó a conocerlo a Assange, ya no te recibía Assange, ya te recibía alguien. Pero yo como era uno de los primeros llego ahí. La periodista brasileña es la que te hace el contacto. Me dice, sí, andá, me dice, claro, y le creí y fui. ¿Y vos te pagaste vos el pasaje y fuiste? Ese primer pasaje creo que fue el único que me pagó Página 12, y ahí aprendí y nunca más dejé que me pagara Página 12 porque por un lado, porque Página 12, digamos, me publicaba solamente lo que era a favor, digamos, del kirchnerismo, ¿no? Entonces, me sobró un montón de material que por suerte me sobró porque Página 12 no quiso publicar, que fue ArgentLeaks, con los cables de Nisman, con los cables del grupo Clarín, que fue un gran éxito. Entonces, a partir de ahí me di cuenta, yo cada vez que tenía vacaciones, agarraba mi bolsillo, pagaba y me iba en mis vacaciones a entrevistarlo a Assange. Y entonces después volvía y eso me daba un poder mucho más grande para que no me toquen la entrevista, para que se publique tal cual es. Bueno, entonces viajás, o sea, decís, bueno, me lo paga, en ese momento lo pagó el diario, primer viaje, sí. Llegás, decís, ¿esto te recibirá en serio Assange? O sea, porque era un tipo que ya estaba en el centro de la escena, o sea, era realmente alguien que había cambiado esto que vos contás, ¿no? Como está invertido la pirámide de información. Yo estaba pensando, ¿viste? Yo ya tenía una sensación de que iba a ser la entrevista más grande de mi vida, y eso que trabajé en el Washington Post,
pero yo ya sentía, ¿viste? Y decía, bueno, obviamente lo quiero adular. Me acuerdo una vez en Los Angeles Times me decían que ese era mi moto, era stroke their ego, pick their pocket, ¿viste? Como, ¿viste? Asusarle el ego y meterle la mano en el bolsillo, ¿no? Entonces yo llego y le digo, mira, yo llego y como estaba Sarah Harrison, que después fue una persona importantísima porque fue la mujer que acompañó a Snowden, lo sacó de China y lo llevó a Rusia. Y estaba otra abogada guatemalteca que ahora dirige una ONG también muy importante. Y ellas eran los que me estaban recibiendo, qué sé yo, y en eso viene Assange y viene y me trae un té, hace un frío de cagarse, y vienen con un té y una galletita de limón, ¿viste? Y entonces ahí lo agarro y bueno, lo que venía a pensar, digo, vos, o sea, primero vino el Che Guevara en la selva con el fusil, después vino el comandante Marcos en la selva pero con una laptop, y ahora venís vos con una laptop pero en un castillo. Le digo, sos el nuevo ícono revolucionario. Y eso le gustó, ¿viste? Entró bien. Entró bien. Entonces yo agarro, le digo, bueno, que yo quiero escribir de vos, ¿viste? Todo bien, los papeles. No, ¿viste? Él, hasta que no empezaron a atacar a Wikileaks, nunca había dado una entrevista. Él es muy excéntrico, no le gusta hablar de sí mismo. Comparado con Snowden, es una maravilla cómo se abre. Pero bueno, y entonces yo agarro la galletita de limón y le hago así, le digo, de esto quiero escribir, de esto, no de... ¿Viste? Quiero escribir de esto. Y bueno, y ahí me acuerdo que me entrega el pendrive. No entiendo, saca un pendrive de la campera, dice, toma, a ver, espera, Argentina, y te da el... Tú, claro, están en la mesa ahí en una especie de living, él con estas dos mujeres. Ahí me hace un comentario medio machista que me pareció medio estúpido para alguien que estaba siendo buscado por la justicia, porque estaba siendo juzgado por la justicia por estos problemas en Suecia, y me dice que había estado, y no me conoce, ¿viste? Me está conociendo en ese momento, y me dice que me dice, ¿ves ese tipo que estuvo reunido antes que vos? Dice, ¿viste cuando vas a una cita con una chica y a los 5 minutos ya te das cuenta que no va a pasar nada? Me dice, bueno, este tipo vino de Australia y a los 2 minutos me di cuenta que, pero como vino de Australia lo tuve que atender, pero digo, justo me saca la comparación con la primera cita, ¿viste? Sí, es raro. O sea, medio de nerd, ¿viste? Medio de... ya te digo, me parece que es un tipo brillante, pero inmaduro emocionalmente. Y ahí se quedan hablando... Un poquito, no. Ya las próximas veces ya... Usted depende y te dicen, bueno, señor, retírese, o sea... Te vas al pendrive y te volvés, ¿no? Entonces yo... ¿Y vos tienes el pendrive en la mano? Yo llego el pendrive en la mano, pero aparte ¿sabes qué me sentía? ¿Viste como los mexicanos cuando tienen las 2 fajas de municiones y están así, pa? Yo tenía Inmerca nueva sobre todo los políticos más importantes de Argentina. Decime 2 datos que están en ese pendrive, ponele. ¿Qué sé yo? De que Nisman le chupaba las medias a la embajada, que Clarín viajaban todos gratis por estos tipos, que Randazzo le sonreía a los Kirchner y iba a la embajada y era un traidor tremendo, que Massa, ¿viste? Decía barbaridades de Kirchner, no sé, había todo cosas, eso lo tenías en un tenía 5 cosas distintas de Macri diciendo barbaridades por todos lados. O sea, era una cosa como, aparte nadie sabía qué tenía, o sea, era como tenías un poder enorme, pero yo ahí todavía no había poder. El pendrive lo abro recién en Buenos Aires. Entonces esa noche me estoy por ir a dormir, digo, no salgo ni en pedo porque voy a un pub y aparece una espía rusa. Sí, claro. Y ni en pedo, ¿viste? Entonces me quedo en el hotel, entonces llego al hotel con el pendrive y digo, ¿qué hago? No, lo pongo en la mesa de luz, no, va a venir alguien a la noche, ¿viste? Se me va a meter alguien y me va a revisar. Bueno, duermo con el pendrive en el bolsillo. Y lo más gracioso es que cuando lo conté hace 10, 15 años, cuando contaba todo esto, se empezó a degenerar y se armó un mito que lo tenía en el calzoncillo, que me lo había metido en el culo, ¿viste? Es como que ya cada vez me lo iban penetrando más al pendrive. Pero la verdad es que dormí con el pendrive en el bolsillo. Y lo abrís en Buenos Aires. No, en realidad... Estoy tratando acá, fuimos con toda la familia a Bucios, ¿no? A Bucios no me acuerdo, a una de esas playas en Brasil que nos llevó mamá. Y justo me acuerdo que el marido de María se hace amigo de un pibe que era, no sé, era como que el presidente de la Cámara de Diputados de
no sé, de la provincia de Buenos Aires, porque ahí me acuerdo de lo de Randazzo, que el tipo dice, no sabés qué contento estaba el flaco Randazzo que no apareció en los Wikileaks del país de España. Yo digo, qué raro, entonces lo busqué y claro, el pibe era totalmente una cosa la que decía en la embajada y otra cosa la que decía en público. En ese momento era kirchnerista todavía, pero bueno. Y ahí publicás. Ahí en Brasil, en esa semana, empiezo a mirar todo. Entonces le llevo como, bueno, no sé si debería contar mucho, pero bueno, le llevé a Tiefenberg un montón de notas y él agarraba y pasaba y no publicaba. Assange me presionaba, decía, va a empezar a salir en otro lado, qué sé yo. Entonces llega un momento y me dice, mira, la verdad es que lo único que está publicable acá es lo de Macri y lo de Dualde. ¿Y lo de? Lo de Dualde. Claro. Como diciendo que lo demás necesito edición. ¿Viste que me vas a decir a mí cómo escribir? Bueno, la cuestión es que publica esas dos cosas y después me pone como una especie de comité de censura a cargo de Martín Granowski que me saca de la redacción. Solamente le puedo reportar a Granowski y Granowski directamente o me bocha los Wikileaks o los publica, los tocaba, lo cambiaba lo que quería, hacía lo que se le daba la gana y ni siquiera me lo informaba y me decía, no quiero hablar. O sea, una experiencia súper desagradable en la cual no publicaban nada de Clarín, no publicaban un montón de cosas y no me explicaban, ni me decían nada, ni me decían... Entonces llegó un momento en el cual empiezo a escribir y me doy cuenta y empiezo a pensar, voy a escribir para el libro. Entonces ahí empiezo a escribir más Wikileaks que yo sabía que me iban a bochar. Y entonces me los bochaban, entonces tuve como una semana que escribía 2 por día y no me publicaban ninguno. Entonces al cabo de una semana, 10 días... Qué loco, ¿no? Llamo al director del diario y digo, mira, quiero volver. Y entonces vuelvo a la redacción y me dice, y es un poco lo que te dije, no había casi nada en los Wikileaks. Y le digo, no, se ve que no. Entonces después agarro lo poquito que había publicado en página 12, más todas las que me habían bochado en página 12, más las que ni había empezado a escribir porque era imposible que me las publiquen en página 12 y con eso saco ArgentLeaks. Y con eso ahí sale que fue un mega boom. Éxito, sí, claro. fue un boom, ¿no? Sí, realmente, pero qué loco, ¿no? También, porque uno piensa en, bueno, ok, está la información, pero en ese momento faltaba la forma de distribuir esa información. O una distribución sin barreras, ¿no? Digamos, en un medio sigue habiendo barreras. Pero cómo cambió también eso el mundo, ¿no? Digamos, estamos hablando de años donde justamente... Claro, no había, o sea, tenía un blog, había una cosita, pero no era... Pero no era como es hoy, no me parece. O sea, no era como es hoy. Donde se supone que la distribución está mucho más sin barreras que en esa época, ¿no? Sí, claro, bueno, ahora que tenemos nuestros propios medios, que nos irá bien o mal, pero yo tengo... Pero podés publicar lo que quieras. Vos tenés acá, ¿viste? Obviamente, ¿vos tuviste contacto con Snowden o pudiste, no llegaste a entrevistarlo? ¿Lo buscaste? ¿No lo buscaste? Debe ser la entrevista que más busqué en mi vida. Me fui una vez, me conseguí una beca de New York University donde trabajo. Me fui a Nueva York y hablé con Ben Wisner, que Ben Wisner es como su representante y su alter ego en Estados Unidos. Es el jefe de la división de temas digitales de la ACLU, la Asociación de Libertades Civiles, que es la ONG progresista más importante de Estados Unidos. El tipo que defendió a los prisioneros de Guantánamo y demás. Y él era como el alter ego de Snowden Para, recordemos solamente este paréntesis. Snowden trabajaba en la CIA y en la NSA, ¿no? Digamos, básicamente en monitoreo de redes sociales, monitoreo cables de inteligencia, etcétera, y fue uno de los que más información filtró de esas agencias. Hizo una gran filtración sobre cómo las agencias de seguridad nacional espiaban a los ciudadanos estadounidenses. Y era un experto en China y que por eso estaba destinado en Hawái, y era un experto en cómo transferir información en China, y había dado un curso a la CIA sobre cómo se transfiere información en China. Entonces cita a unos periodistas en Hong Kong. Él venía de trabajar en Europa, donde había visto cómo se espiaba a las ONGs, a las Naciones Unidas, a los aliados de Estados Unidos. Entonces él cita a unos periodistas, a una documentalista que hace una película muy buena y a un par de periodistas, y les empieza a entregar documentos en lo que, digamos, junto con los Panama Papers y los Wikileaks se considera como la santísima trinidad de las megafiltraciones, ¿no? Un montón de documentos que en ese momento Estados Unidos negaba que estaba
espiando a su propia gente, y esto medio que lo demostró. Y él tenía de primera mano esa información que es la que filtra, digamos. Y él era uno de los espías más importantes de Estados Unidos. Claro. Aunque es como siempre pasa con los filtradores, como pasó inclusive con Daniel Ellsberg, que el de los papeles del Pentágono, que siempre en el momento los tratan como que son unos idiotas, unos locos, unos irresponsables, una porquería, pero la historia siempre los reivindica. Entonces siempre es como que, por ejemplo, de Assange y Snowden decía, no es como Ellsberg era un caballero, era un héroe, qué sé yo. Y ahora la nueva generación de filtradores, como el de los Discord Leaks, ahora Jack Teixeira le dicen, no es como Assange, no es como Snowden, es como que el tiempo termina reivindicando, pero cuando lo hacen siempre todo el mundo sale a matarlos porque los poderes salen a matarlos y los poderes tienen mucha atracción. Entonces Snowden era muy distinto a Assange, por eso me interesaba. Snowden se considera un patriota, él cree que el sistema es bueno, que Estados Unidos es un buen país y que la Constitución de Estados Unidos es buenísima. Inclusive él dice que se convenció de hacer lo que hizo un día que era un feriado patrio y repartían constituciones y chiquitas, y él empezó a leer una y ahí se convenció, ¿no? O sea, él cree en el sistema, cree que hay gente mala que hace las cosas mal. En cambio Assange es totalmente revolucionario. O sea, Snowden era parte del sistema y quería denunciar una desviación del sistema. Exacto, por un lado. Pero otro, para Assange lo que funciona mal es el sistema. Obvio. Claro. Entonces Snowden también es un tipo que prácticamente es un nerd que solo le interesa a Rusia, China y Estados Unidos y ese juego. O sea, claro, no tiene ningún interés en Latinoamérica ni en partes del mundo, que Assange en cambio lo devora con voracidad y juega un ajedrez geopolítico mucho más amplio con muchos más actores, ¿no? En cambio Snowden directamente, y ya te digo, entonces fui ahí, traté de llegar a él, le propuse crear un banco de datos de filtradores para llegar, o sea, fui con este tipo de Wisner, escribimos juntos la carta para mandarla y todo, pero Snowden primero no tiene ningún interés en mí porque soy latinoamericano, y nunca habló con un latinoamericano, pero sobre todo lo que yo quería preguntarle, que es la galletita de limón, es lo último que quiere Snowden. Nunca habla de galletita de limón, solamente le da entrevista a periodistas tecnológicos. O sea, si vos fueras europeo te daría por ahí una entrevista, o americano, porque es el perfil que da, ¿viste? Habla de tecnología o si no, de grandes temas políticos, pero nunca ni de su vida personal, porque él hizo cosas también que no quiere contestar. O sea, no es que, por ejemplo, él estaba en China, ¿no? Él dice que él nunca publicó un documento ni de Rusia, ni de Irak, ni de ningún enemigo de Estados Unidos, pero para salir de China sí le entregó a los chinos documentos que publicó el South China Morning Post, que es el principal diario de Hong Kong, sobre cómo Estados Unidos espiaba a China a través de los celulares. O sea, y con eso el tipo cuando se va de China era el hombre más buscado del mundo, y sin embargo Estados Unidos recién le retiene el pasaporte cuando llega a Rusia. O sea, cosas raras. Es cierto que China se lo quería sacar de encima porque a Snowden lo defendía el movimiento independentista de Hong Kong, y aparte toda esta idea, digamos, de filtraciones no es algo que le gusta al sistema chino y demás. Entonces con Assange, con Snowden siempre fueron muy cortantes, pero digo, hubo cosas de Snowden que a mí me parece que no quiere explicar, no va a explicar. Hay libros escritos, ¿viste?, denunciándolo como un espía y demás, con cuestiones. Por ejemplo, él estuvo 20 días en Hong Kong antes de que lleguen los periodistas, que nadie sabe ni dónde estaba ni qué hizo. Digo, son cosas que, pero sobre todo me interesa su vida, ¿viste? Él estuvo como Tom Hanks, la terminal, estuvo 6 días encerrado en la terminal del aeropuerto de Moscú, en la zona de tránsito, y la única persona que estaba con él era Sarah Harrison de Wikileaks, y solamente se sabía todo, era la persona más buscada del mundo, y lo único que sabía eran los 2 tweets por día que mandaba Sarah Harrison diciendo estamos acá en el Free Shop. Digamos, hay un montón de cosas sobre su vida que me interesan mucho, pero me parece que Assange es menos contradictorio que él, ¿viste? Porque toda esta cosa de ser patriota... ¿A vos te interesa más el perfil Assange? No sé, pero pará, te digo una cosa, me parece que hay una cosa admirable, que cuando queda asilado en Rusia, criticó
a Putin y defendió a las Pussy Riot. Y un tipo que es tan vulnerable, que encima Putin amigo de Trump, que lo pueden entregar cualquier día a Estados Unidos, que lo metan 50 años de cárcel. El tipo tuvo los huevos de criticar a Putin y de hecho Ben lo que me decía es que nunca se reunió con Putin cuando le dieron el asilo, qué sé yo. Ahora, empezó la guerra de Ucrania y nunca más lo criticó. No solo nunca más lo criticó, sino que se termina siendo ciudadano ruso. Mirá. Entonces acá el gran patriota claro. termina... pero viste, también llega un momento en que su mujer, que era su novia, la dejó, ni siquiera le pudo avisar para que la otra no le pase nada. A los 2 años va ella a Rusia, se casa con ella, tienen 2 hijos. O sea... Hay una historia fascinante que me gustaría, pero claro, Assange me abrió la puerta y lo pude conocer y Snowden no. Para Assange lo viste 5 veces, ¿no? ¿Me dijiste? Más o menos. 6, puede ser. Y después varias veces por hice videoconferencia acá en... ¿Soy la persona que más entrevistó a Assange de todas? Sí. Tengo 6 entrevistas de él mínimo y aparte de horas. Y creo que soy el periodista que más tiempo pasó con él. Yo me acuerdo un día que estuve 20 horas seguidos con él y el padre. ¿Qué? No duerme, ¿entendés? Él no duerme, no tiene... No estoy 20 horas con nadie. No tiene instancia de la luz. Bueno, salimos en un momento a buscar comida. 45 minutos al restaurante árabe enfrente a traerle comida. No paraba, creo que empezamos, y siempre hablando él casi, ¿viste? Y él conmigo no habla de tecnología, ¿viste? Yo no sé nada, entonces no pierde el tiempo con un bruto conmigo de tecnología. Me hablaba todo de política y de geopolítica, o sea, creo que empezamos hablando de África, hicimos todo, recorrimos todo, Sudáfrica, África, Líbano, todo, conoce a todo el mundo, Asia, Latinoamérica. ¿Le importa Argentina? ¿Algo? Mucho. O sea, Alicia Castro es uno de sus mejores amigos. O sea, ¿en serio? Mira, él cuando se asila en la Embajada de Ecuador, cierto, él me dice que él tuvo 2 ofertas, la de Túnez y la de Ecuador. La de Túnez porque la primavera árabe empieza gracias a los Wikileaks prácticamente. Y entonces en Túnez hay una revolución y entra un gobierno democrático que se tira al dictador Ben Ali, que había cometido un montón de cosas horribles. Entonces el gobierno de Ecuador, de Túnez le tenía mucho cariño. Y la otra opción era que tenía que ver con Correa, que él en realidad lo conoció casi por oposición, porque él le había dado los Wikileaks de Ecuador a diarios de derecha, los diarios de derecha lo había criticado, entonces Correa, en vez de decir Wikileaks caca, qué sé yo, lo llamaba Sánchez y dice, quiero que publiques todo lo de Ecuador, porque estos tipos no están publican lo que a ellos les conviene nomás. Claro. Y entonces ahí se hizo una relación, Assange lo entrevistó para un programa que él tenía en Russia Today, y entonces él me dice, ¿por qué elige Ecuador en vez de Túnez? Porque dice que la Unión Africana era muy débil, en cambio él veía, esta era la década post-neoliberal, donde estaba Lula, estaba Kirchner, estaba Maduro. Veía más sólido ese. Había un bloque importante, pero fíjate que ese bloque, en un momento, toda la resolución de conflictos que típicamente resolvía la embajada americana, la pasa a resolver la UNASUR, claro, en Bolivia, en Ecuador, en la frontera entre Venezuela y Colombia, digamos, era una entidad fuerte y él era muy consciente de eso y le interesaba mucho el apoyo de Cristina Kirchner, el apoyo de Lula, además, inclusive cuando estaba preso en la cárcel de máxima seguridad y ya, inclusive yo hasta dudaba de su capacidad mental de estar tantos años preso, el tipo manda al editor de Wikileaks y al embajador de Wikileaks de gira por Latinoamérica y vienen acá a la Argentina y se reúnen con Cristina y demás, y todo eso Assange desde la cárcel, pensando que era importante para el mundo, que era importante para su causa, para que lo liberen, para hacer fuerza a nivel político, que Wikileaks haga una gira por Latinoamérica y recoja las adhesiones de Boric, de Lula y de Cristina. Sí, ahí no sé si tenemos la foto, mira, esto fue justo el día de la detención de Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Esto es interesante, que dice que en la embajada estuvieron como un mes sin darle cosas para que se afeite, porque querían, y de hecho es hasta que no salió 6 años después, la última imagen que hay de Assange es esta, y eso es lo que querían los servicios de inteligencia
inteligencia, querían que, o sea, él se casó en la cárcel y no hay fotos del casamiento, no los permitieron, porque no querían que esta sea la imagen de Assange que recorra el mundo. Y no solo esto, te digo, en esa época los villanos de 007, de Rápidos y Furiosos, eran todos techno geeks que usaban computadoras para hacerle daño a Estados Unidos. O sea, hasta en Hollywood se había, o sea, cómo se trabaja con la imagen, ¿no? Total. A ver, Santi, vos sabés que, bueno, vos lo sabés bien, que hubo varias filtraciones, si querés, después de Wikileaks, que siempre despertaron como mucha curiosidad, ¿no? A ver, uno puede pensar en los Panama Papers, 2016. Que también tuve la suerte de trabajar en esa divulgación. Donde tenías todo el entramado, ¿no? De ese grupo económico, de ese estudio contable, ¿no? Era Mossack Fonseca. Vos fíjate, ¿y por qué nadie dice, ay, me robaron la información a Mossack Fonseca? Nadie se quejó de eso, ¿no? Vos viste que países de todo el mundo recaudaron creo que más de 500 millones de dólares. O sea, juzgados en todo el mundo. Por supuesto que el señor Mossack Fonseca fue a todos lados a decir me robaron la información. Pero toda la justicia le falló en contra. No, vos lo ves preso al Conadamón, me ves preso a mí, o sea, no existe el robo de información. ¿Se accede o no se accede? ¿Y qué se hace con la información? ¿Y pasó algo acá en Argentina? ¿Se puede hacer algo legal o algo ilegal? Porque vos tenías, si querés, ahí el armado de empresas offshore, que vaya a saber para qué se utilizaban las empresas offshore, uno puede intuir mucho. ¿Pero terminó pasando algo con eso? O sea, fue... En la Argentina no mucho, pero se abrieron varias causas y te diría que, por ejemplo, la de Jorge Macri se reabrió ahora, esa saltó en los Panama Papers y es bastante grave. A mí me parece que Grindetti, por ejemplo, le aparecen cosas realmente comprometedoras en los Panama Papers, o sea... Hay que ver, ¿viste? Cuándo aparecen y cuánto saltan. Pero es cierto que estas mega filtraciones como que tienen un estigma donde decís, estuviste en los Panama Papers, ya está mal. Entonces, de vuelta, ¿qué te dice el poder? Tener empresas offshore no es ilegal. Bueno, justamente... hace 100 años la esclavitud tampoco era ilegal, pero no puedes dar una sola explicación buena de por qué tenés un offshore, ¿entendés? Si no es como mínimo eludir impuestos. Entonces, y digamos, toda la plata sucia pasa por ahí y demás. Entonces, ¿qué es lo que es noticia? ¿Viste? Y todo eso es raro también, porque al final te dicen que lo justifican diciendo que van a buscar a los criminales y a los chorros, pero la mayoría de las noticias son de famosos y celebridades con cuentas offshore. O sea, y en realidad ya tener una cuenta offshore de alguna manera implica que estás haciendo otra cosa. Entonces, es una... Y después hay otro tema que es como que estas mega filtraciones son como las bombas atómicas que se tiran las superpotencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los Panama Papers aparece muy comprometido el círculo íntimo de Putin y el círculo íntimo de Xi Jinping, pero nada de Estados Unidos. Entonces, Xi Jinping y Putin están convencidos y declaran que Estados Unidos armó los Panama Papers, que aparte de Estados Unidos financia a la asociación... Al grupo de investigación. Al grupo de investigación. Ahora, del mismo modo, Estados Unidos, Hillary Clinton, Obama dicen que Assange y Wikileaks es una operación de Rusia contra Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tanto en los Wikileaks como en los Panama Papers, por ejemplo, los Panama Papers los sacuden a Macri, que es el aliado de Estados Unidos. Claro, entonces... O cae la reina de Inglaterra en no los todo está lineal. Papers. O sea, puede ser que haya por eso digo, es una bomba, por las esquirlas después van para todos lados. O sea, la bomba le cayó a Putin y a Xi Jinping, pero las esquirlas le llegaron a Macri. Y el Pandora Papers, que es 2021, ¿no? Que ahí aparece más... ¿Ahí estuviste involucrado también o no? No tanto, no tanto. Pero eso fue, si querés, la última, ¿no? Así de como grandes armados. De offshore, la última grande offshore. Ese es otro tema interesantísimo de las offshore, porque vos fíjate que la offshore más grande del mundo es Delaware, ¿no? En Estados Unidos. Estados Unidos. Y vos ves, por ejemplo, los Panama Papers te limpian todas las offshore. Offshore significaría una empresa que, digamos, una sociedad. Sí, empresa es una palabra demasiado grande porque claro, no produce nada, es un papel nomás. Es un papel. Entonces, los paraísos fiscales tienen dos características. Una, bajísimo nivel de tributación, o sea, prácticamente no pagas impuestos. Y dos, altísimo nivel de opacidad.
O sea, no saben de quién es el dueño y a la vez, aunque digamos, los dueños no pagan nada de impuestos. Básicamente es eso. Entonces, ¿para qué lo usás? Bueno, listo, ya está, queda clarísimo. No, pero no creas. Por ejemplo, una gran razón para usarla es para cagar a tus socios minoristas. Otra gran razón para usarla es para cagar a tus inversores. ¿Entendés? Vos invertiste en Santiago Donel y yo estoy en Santiago Donel, LSE va a Florida y tuve que hacer un préstamo y después la plata... Te cago, ¿viste? O sea, hago ese juego. Otra razón, obviamente, todo lo que es después lo que decís vos, el dinero ilícito. Pero lo interesante es que el 5% en realidad son guita de coima de políticos. El 10% puede ser de narcotráfico y de armas. Y el otro 85% son de las empresas que conocemos todos los días. Son de las empresas que hacen la ropa que usamos, la comida que comemos. Esos son los grandes usuarios de... Entonces vos tenés la imagen del paraíso fiscal, la usan los chorros y los coimeros. No, los que más lo usan son Techin, son, no sé, todo qué sé yo, McDonald's, no sé, lo que vos quieras. ¿Te cuesta mucho a vos acceder a filtraciones? O sea, ¿cómo suele ser el proceso de que vos te encontrás con información liqueada, sería, o información filtrada? Sí, yo de hecho no tengo un sitio de filtraciones, sino que tengo el primer sitio del mundo de noticias de filtraciones. Yo cubro todas las filtraciones del mundo como si fuera, viste, vos tenés un streaming de tecnología, vos por ahí tenés uno de discos, otro de cocina. Bueno, yo tengo de vos todo lo que querés saber. ¿Y todos los días, todas las semanas hay filtraciones? Sí, hay noticias de filtraciones. No sé si todos los días hay filtraciones, porque de vuelta, una filtración, por ejemplo, ahora uno de mis estudiantes está estudiando las filtraciones, por ejemplo, en Estados Unidos de la música. Viste que todo el tiempo se filtra la música antes de que sea publicada. Cierto, claro. Y eso también tiene consecuencias hasta legales, porque una vez que se filtró, pasa al dominio público y el artista no lo puede registrar, entonces tiene que hacer otro tipo de canción. O sea, por eso digo que filtración es un término, digamos, ¿viste? Y puede arruinar, Santi, un poco, no sé, en esta era medio de que no sabemos qué es cierto y qué no. En términos de, sobre todo de inteligencia artificial. Exacto. Donde pueden aparecer documentos, pueden aparecer audios, pueden aparecer videos. Sí. ¿Te da miedo, por un lado, comerte un fake? Decir, che, ¿esto es verdad o no es verdad? Y por otro lado, que hasta eso ayude en el sentido negativo a hacer que, digamos, nunca se sepa bien qué es filtración y qué no. No, vos cuando decís qué es filtración y qué no, me estás preguntando en realidad qué filtraciones son buenas o qué filtraciones son correctas. ¿Cuándo algo es verdadero? ¿Cuándo es una verdadera filtración y cuándo? No, verdadero es otro tema. Ahí, mira, eso tiene que ver con el concepto de periodismo de filtraciones, que lo crea Assange, está basado en lo que él llama el periodismo científico, en que está basado en los jornales científicos, The Lancet, New England Journal of Medicine, todos los grandes jornales científicos. Vos tenés que presentar, cuando presentás un trabajo, tenés que presentar la evidencia empírica y hay un panel que decide que lo aprueba o no. Bueno, esto es lo que tiene que ver, este periodismo es igual, es un periodismo donde lo que importa no es lo que vos decís, es lo que vos mostrás. Entonces, vos me decís, ¿te podés comer un fake? Claro que te podés comer un fake. Ahora, es mucho más difícil comerte un fake si vos me estás mostrando todos los documentos y yo los puedo chequear y puedo ir a ver y puedo distinguirlo, a que si me decís existe un documento, ¿entendés? O sea, siempre va a ser mucho más. De hecho, Wikileaks tiene un récord de accuracy o un récord de no comerse fakes mucho mejor que el del New York Times. O sea, si vos estás evaluando documento por documento, es mucho más difícil que te metan el perro a que si estás zanateando, ¿viste? Entonces sí, claro que siempre existieron los documentos falsos, pero siempre existe la manera de corroborarlos. ¿Y crees que este va a ser digamos, van a seguir apareciendo filtraciones? ¿O cada vez es más difícil que aparezcan filtraciones? Pero al revés, ¿cómo me decís? ¿En serio? No, es una pregunta, no es. Yo no estoy afirmando nada. Matás, entonces estoy al pedo. Yo creo al revés, yo creo al contrario, que cada vez hay más filtraciones, que cada vez son más relevantes, que cada vez aparecen más, que esto es el principio. Vos fíjate, después de que Spagnuolo hizo lo que hizo, esa filtración, yo creo que va a haber gente. Porque eso es lo otro interesante, que lamentablemente en América Latina todavía no tenemos alertadores. Lo que tenemos son servicios de inteligencia. A mí me parece que, y de vuelta digo,
como te dije una vez, yo no soy sommelier de filtraciones, me parece que si son verídicas y de interés público, mi obligación es publicarlas, pero me gustaría que fuera de alertadores, que fuera de personas como Chelsea Manning, que sea de personas como la que ahora finalmente, la primera vez en América Latina, que fue en las Televisa Leaks, que apareció una persona y que dio la cara y dije, sí, fui yo, filtré, yo era parte. Imagínate qué interesante la filtración, que Televisa había armado un grupo especial dentro de la organización para hacer fake news y hacer campaña, y que esa organización tenía 2 miembros de la Corte Suprema trabajando y trabajaban para el presidente de la Corte Suprema de México, y se dedicaban a hacer campañas y fake news en contra de distintos adversarios comerciales o políticos. Y sale la persona y dice, sí, fui yo, viste, después de un mes de que aparecen todas estas revelaciones, y es la primera vez que hay un individuo. En general, en Latinoamérica vivimos con la cultura del bochón, la cultura de la mafia, la de los códigos, la del tablón, la del peronismo. Somos un aluvión, entonces no hay que destacarse, no hay que ser individual, y me parece que es una pena porque nos perdemos. Yo creo que a medida que la cultura más liberal, más occidental, nos empieza a llegar, podemos sacar lo mejor, ¿viste? En vez de sacar de lo peor de otras culturas, sacar lo mejor. Por lo que decís es que no esté mal visto al que hace la filtración, básicamente. Que viste, estás haciendo un gran favor. Mirá lo de Spagnuolo. Que si lo hubiera hecho un ciudadano verdadero en vez de un servicio de inteligencia, hubiera sido 10 veces mejor. O sea, a términos prácticos es lo mismo, pero digo, si la gente empezara a acompañar estos y empezara a alertar sobre información que nos concierne a todos y que nos está perjudicando a todos, y tuviera el valor de hacerlo, ya sea pública o anónimamente, creo que sería un gran servicio a la democracia. Por eso digo, no es solamente que la filtración es un derecho, es un imperativo democrático. Estamos viendo que las democracias mueren en todo el mundo, y si así como es muy fácil ver cómo cuando la libre circulación de personas, si no puede circular las personas libremente, no hay democracia. Lo mismo pasa que si no puede circular la información de interés público libremente, no hay democracia. Entonces, si ayudamos a que la información de interés público circule, entonces vamos a tener más democracia, vamos a tener más chequeos y balances, vamos a tener más república, vamos a tener más división de poderes, vamos a tener más rendición de cuentas de las corporaciones privadas a los usuarios y las entidades públicas. O sea, se genera todo un círculo virtuoso que, como decís vos, ¿cuál es el gran riesgo? Bueno, filtraciones malas donde se meten en la vida privada de personas sin ninguna razón. Yo, por ejemplo, la de Viviana Canosa me parece un ejemplo de eso, que también lo cuento en el libro, de cosas que no hay que hacer y que están mal, y sobre todo caer en este discurso mentiroso de que la información se roba y de que filtrar es espiar. Y me parece que son los dos grandes mecanismos retóricos y de sentido común que nos previenen de una defensa de la democracia que es re importante. Ahora, o sea, se están muriendo las democracias, no es que la democracia anda bárbaro, y que no circule información de interés público es una de las principales razones. Entonces, me parece que tenemos que desmontar estas mentiras, o por lo menos, no sé, me parece que ese es nuestro laburo de periodistas, ¿viste? Yo digo, bueno, ¿para qué miércoles soy periodista? ¿Viste? O sea, llega un momento de hacer lo mismo todos los días. Bueno, trato de pensar un poco qué es lo que viene, ¿viste? Y yo no digo que las filtraciones son buenas o malas. De hecho, creo que son una herramienta, la mejor herramienta que conozco para luchar contra la corrupción. Pero puede haber malas también. Por eso te digo, no te digo que son buenas ni malas, lo que te digo es que para mí cada vez, por eso me sorprendió tu pregunta, para mí cada vez va a haber más filtraciones, cada vez van a ser más relevantes, porque todo lo demás termina siendo publicidad o propaganda. ¿Entendés? La filtración es el último refugio del periodismo, es el último refugio, te diría, de la verdad, ¿entendés? O de la búsqueda de la verdad, es una manera de buscar la verdad. Vos tenés 4 grandes corrientes de comunicación pública. Tenés la publicidad, la propaganda, el arte o entretenimiento y el periodismo. El arte y el entretenimiento lo dejamos de lado, te queda la publicidad, la propaganda y el periodismo. ¿Cómo dividís el periodismo de la publicidad o la propaganda? Entonces, ¿cómo puedes decir esto es periodismo si no lo podés diferenciar de la publicidad y la propaganda? Vos, en el caso de la filtración,
sabes, por un lado, que no hay propaganda, porque estás dando datos y datos que alguien quiere esconder. Y por otro lado, sabes tampoco que no es publicidad porque no hay un fin comercial en lo que estás haciendo ni estás vendiendo nada. Estás simplemente mostrando algo que alguien quiere contar con datos precisos, ¿entendés? Entonces, me parece que si eso no es periodismo, ¿el periodismo dónde está? O sea, el periodismo antes tenía dos funciones muy importantes. Una era dar noticias. Esa no la tenemos más. No tenemos más. Hoy la noticia la da cualquier persona en la calle con un celular. El periodista nunca llega primero hoy a la noticia. A lo sumo cura la noticia, analiza la noticia, discute la noticia. Entonces, esa función que tenía el periodismo y lo tuvo durante 30 años de dar noticias, no lo tiene más. Entonces, ¿cuál es la única otra función que le queda? Es la famosa definición de Verbitsky del periodismo, que es mostrar lo que el poder oculta. Y nada muestra lo que el poder oculta mejor que una filtración. Santi, gracias por haber venido. No, un gustazo.